Estados Unidos ha logrado terminar el 2022 evitando una crisis profunda, pero aún podría ser muy pronto para cantar victoria, y una peligrosa bomba de tiempo se está inflando en su economía, con muchos ignorando por completo su existencia, pero su estallido podría materializarse muy pronto. La Reserva Federal, como Banco Central de Estados Unidos, es el principal responsable de haber creado la inflación que vive el país, y es también el principal responsable de solucionarla. Pero en su camino se ha atravesado alguien inesperado: los consumidores estadounidenses, quienes, a pesar de la alta inflación y el aumento en los costos de los créditos, no han disminuido su consumo, y han hecho que las medidas de la Reserva Federal sean mucho menos efectivas de lo esperado, y a lo largo de este año la inflación haya sorprendido a todos al superar las estimaciones en múltiples ocasiones. Y la Reserva Federal, como cualquier banco central, tiene a su disposición como principal herramienta para combatir la inflación el aumento de las tasas de interés, con las que busca que las personas consuman menos porque los créditos tienen intereses más caros, y de esta manera la oferta de productos y servicios coincida con la cantidad de dinero disponible en la economía y los precios se estabilicen. Pero si las personas siguen consumiendo a los mismos niveles, entonces las medidas serán menos efectivas. Y obviamente el problema no es que los directores de la Reserva Federal estén pasando por un momento difícil en su trabajo. Después de todo, ellos se buscaron lo que está pasando. I think we now understand better how little we understand about That's not very inflation. reassuring. El problema es que no es gratis que los consumidores se comporten de la manera que lo están haciendo, y se está creando una peligrosa bomba de tiempo que podría detonar la próxima crisis económica de Estados Unidos. Porque las personas han evitado disminuir su consumo a través de dos formas. La primera es acabando sus ahorros, que han llegado a mínimos de los últimos 17 años, mientras la tasa de ahorro se encuentra en solo 2.3%. Es decir, la segunda más baja en las últimas 6 décadas desde que se comenzó a reportar la medida. Y la segunda es a través del uso de las tarjetas de crédito, que acumulan la deuda más grande de la historia en Estados Unidos, y las tasas de interés promedio, que ya alcanzan el 16.27% y son las más altas del siglo en este país, no han servido para desincentivar su uso. Y esta bomba de tiempo estallará cuando las personas no puedan acceder a más crédito o terminen acabando sus ahorros, en el equivalente a una quiebra generalizada del consumidor estadounidense, un evento que golpeará gravemente la economía. Porque la economía de Estados Unidos, que se basa en un 68% en consumo, logró evitar una crisis profunda este año gracias a que sus ciudadanos la sostuvieron, pero sin solucionar el problema de fondo que volverá el próximo año y encontrará a los consumidores más endeudados y con menos ahorros. Y aunque Estados Unidos entró en una recesión técnica al decrecer durante los 2 primeros trimestres del año, fue una contracción tan débil y con una tasa de desempleo tan baja que la institución encargada de declarar las recesiones, el National Bureau of Economic Research, se negó a hacerlo. Y cuando en el tercer trimestre del año se dio un crecimiento económico, se pasó la página en este asunto, pero la amenaza de una crisis que ha provocado que las bolsas en general se desplomen este año y algunas de las empresas más grandes del mundo como Tesla, Meta y Amazon hayan perdido más de la mitad de su valor de mercado aún existe. Y las expectativas para el próximo año se mantienen negativas, con encuestas de economistas y analistas estimando las posibilidades de una crisis económica entre el 60 y el 100%. Y la discusión se ha enfocado más en el tipo de crisis que será, el comportamiento que tendrá la inflación y no en si se dará o no, que se da por hecho. La bolsa de valores no tiene que ser complicada. Descúbrelo operando con nuestros robots de trading. Encontrarás más información y podrás acceder a nuestro curso gratuito con el link que te dejaré en la descripción. Cuando el consumidor finalmente no pueda mantener ese círculo vicioso y la demanda caiga, se comenzará un efecto dominó que finalmente dará con esa crisis económica. Menos demanda por parte de los consumidores implicará menos ventas para las empresas, que como muchas empresas de tecnología este año tendrán que reajustar sus inversiones y comenzar a despedir empleados. El aumento del desempleo empeorará aún más la demanda y se dará la crisis que se esperaba para este año. ¿Qué tan grave será? Dependerá de varias cosas, pero con la inflación en el centro de 3 escenarios.
En el primer escenario, la caída de la demanda permite estabilizar los precios, y la Reserva Federal queda con margen de maniobra para bajar las tasas de interés y ayudar a que la economía se recupere, asumiendo que hay claras señales de que la inflación no volverá a dispararse si esto sucede y que la Reserva Federal será racional y paciente con su decisión. Que es algo que muchos economistas e inversionistas como Michael Burry, Peter Schiff y Nouriel Roubini consideran improbable, y creen que la Reserva Federal terminará cediendo a la presión de las personas, empresas y mercados para bajar las tasas de interés y volver a imprimir dinero, con consecuencias devastadoras para la inflación, el dólar y la economía en el largo plazo. En el segundo escenario, un poco relacionado con esto, la caída de la demanda no es suficiente para bajar la inflación y se da un periodo de estanflación, que de acuerdo con una encuesta del Deutsche Bank a 856 profesionales financieros, 22% considera este escenario como el más peligroso de los que se podrían vivir el próximo año, y le dan una probabilidad del 62% de ocurrir. La estanflación se da cuando hay decrecimiento económico y a la vez hay inflación. Es un escenario particularmente difícil porque deja a los bancos centrales sin muchas opciones de actuar y deben resistir la crisis económica hasta que pase la inflación. Y el tercer escenario, en donde se unen varias de las principales preocupaciones de los analistas financieros consultados por Deutsche Bank, se da por una inflación mucho mayor a la esperada, es decir, un escenario como el anterior pero con una mayor inflación, que podría ser causada por una reducción en la producción tanto a nivel nacional como internacional, que disminuya la disponibilidad de productos y mantenga los precios altos. De darse algo así, la Reserva Federal estaría obligada a ser más estricta y subir más sus tasas de interés, causando una profundización de la crisis económica por una mayor caída de la demanda y un mayor aumento de los costos de financiación de las empresas y el gobierno. Porque aunque en el 2022 el gobierno de Estados Unidos redujo su déficit fiscal al eliminar los subsidios restantes que mantenía por la pandemia, aún tiene un déficit fiscal y como tal su deuda sigue creciendo y los intereses que eventualmente debe pagar por ella serán cada vez mayores por el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal. Esto implica que por el lado del gasto del gobierno una mayor inflación también se traducirá en un mayor gasto del gobierno en intereses y menos dinero en inversión, profundizando también la crisis por este lado. El gobierno termina siendo un fiel reflejo de sus ciudadanos y gastando más que sus ingresos. Su deuda aumenta, debe pagar cada vez más intereses y entre más tiempo pase, más doloroso será el estallido y más habrá que apretarse el cinturón para superar la crisis. Y en estos tres escenarios es importante considerar el efecto internacional. Estados Unidos no está solo a nivel económico, y al ser el mayor importador, segundo mayor exportador y tener la economía más grande del mundo puede contagiar con su crisis al resto del mundo como sucedió en el 2008. Pero también puede ser contagiado o su situación verse empeorada por lo que pase en el resto del mundo, como podría ser el caso del 2023. Con la crisis económica y energética en Europa, la ralentización de la economía china por su crisis inmobiliaria y demográfica, y la guerra en Ucrania generando presiones extras para la economía de Estados Unidos, empeorando la inflación y disminuyendo la demanda por productos y servicios estadounidenses. Con una escalada en la guerra en Ucrania siendo seleccionado por el 24% de los encuestados por Deutsche Bank como uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la economía, y una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China seleccionada por el 10%. ¿Y tú? ¿Qué escenario es más probable? ¿Esta crisis nacerá de Estados Unidos o será contagiado por lo que está sucediendo en el resto del mundo? Me gustaría conocer tu opinión. Hasta luego.